hongos, calidad de laboratorios suizos. Continuamos hablando de esta jornada número 21. Otro de los partidos, el único que fue en día sábado, fue el cuadro de FAS frente a Isidro Metapan, con un 3-0 que le asestaron los metapanecos. Doblete de Gregory Díaz al 69 y al 81 y Vidal al 90+4 anotaba el último tanto para el cuadro de Isidro Metapan, venciendo a FAS. Don Lisandro. Mira, la verdad que hay que resaltar el buen juego en Metapan, ¿verdad? Yo creo que así como Alianza había jugado su mejor partido contra FAS el miércoles, hoy Metapan otra vez, y aquí la causalidad es que el mismo rival, ¿verdad? Sí. Entonces ya dudás si realmente es porque sos tan bueno, porque el FAS es tan malo. Pero sí, o sea, lo de Metapan me gustó mucho, buenas triangulaciones, jugaron con una idea de lo que tiene que ser un equipo en la cancha, anotaron 3 buenos goles, tuvieron otras ocasiones, uno que pegó en el travesaño. Creo que Metapan fue muy superior a FAS y eso pues en el momento que se da esto es importantísimo. Ahora Metapan viene un partido difícil también con Firpo para la última jornada para cerrar y asegurar su clasificación, ¿verdad? Porque todavía Metapan no la tiene. Metapan puede ser uno de los que si no gana se podría quedar fuera y sería para ellos un golpe bien fuerte. Dicho eso de Metapan, pues aquí el problema es lo de FAS, ¿verdad? Que viene a validar el argumento que yo hice la semana pasada cuando escribí en Twitter el problema de FAS, ¿verdad? Que es un equipo que no supieron leerlo, sus responsables, que son su junta directiva y su director deportivo, ¿verdad? Quedaron campeones y en un torneo que le dieron un valor que no debían de haberlo dado, que es, mira, ese torneo confundió a FAS y sentenció a Chalatenango, porque en esas 10 fechas es bien injusto que no tengas la oportunidad de recuperarte como puede ser un torneo de 22 fechas donde tú podés tener una mala vuelta y una muy buena segunda vuelta y ahí recuperar puntos. Pero en el caso de FAS, los confundió y no hicieron los deberes que debían o debieron de haber hecho. Y la prueba está ahí. Encima, durante el campeonato, tampoco pudieron darle lectura para tratar de hacer algunas correcciones. Primero tuvieron aquella reunión, ¿se acuerdan ustedes? Unos comunicados culpando a los jugadores y una reunión. Tuvieron una, después tuvieron otra donde toman la decisión de quitar al auxiliar técnico. Y ya después, bueno, terminaron quitando al técnico. Si todas estas son decisiones de junta directiva. ¿De qué te quiere decir? Que no sabían, o sea, les desbordó en un momento dado todo lo que no hicieron antes del torneo y trataron de irlo solucionando por partes. Y el otro gran error para mí es que está bien, quitan a Zambrano, dejas a Marenco, pero dejarlo mientras tomas una decisión de traer un técnico con un poco más de experiencia, que sepa reconducir un plantel con este tipo de plantilla hacia lograr los objetivos. Pero claro, ganan 2 partidos de 3 y entonces deciden que no, que ya, o sea, no hacen el análisis si realmente el técnico tiene la experiencia, la capacidad para manejar a un FAS con la presión que tiene un equipo como FAS. No lo hicieron, lo dejan y entonces ¿qué pasa? Ahí están, ya el equipo cayó en más irregularidades que el torneo pasado, porque al menos Zambrano tenía su personalidad, aunque a lo mejor en la parte direccional y de preparación del equipo no lo hiciera bien, pero es que a Marenco no le hacen caso a los mismos jugadores. Qué feo, fíjate que no reaccionan, porque ya la vez pasada los jugadores después de los partidos salen diciendo que están jugando mal. O sea, ¿a quién le están echando la responsabilidad de eso? Porque ellos son jugadores, pero ellos siguen las direcciones que un técnico les da en su preparación de semana a semana. Ayer nuevamente salen diciendo que tocaron fondo y que no juegan a nada. Para que un jugador te diga que no juegan a nada, quiere decir que no tienen técnico, pues quien los dirija. Y yo no puedo interpretar las palabras de sus jugadores de otra forma. Entonces, en este momento, tenés a un FAS
en un infierno, porque los jugadores seguramente no creen en él. Y en este sí de veras no creen, en que el otro podías tú, pero es que en este no, y se lo están diciendo en su cara y no reacciona nadie. Entonces, lo de FAS, mira, FAS es un ejemplo de mala planificación, de nula o de ignorancia planificación, porque debieron de haberlo hecho. Uno planifica cuando está bien. Ahí es cuando tú decís, bueno, ¿qué puedo hacer para mejorar lo que tengo? O cómo llegué a tener lo que tengo. Ahí haces tus análisis para poder continuar aspirando a mejorar lo que ya tenés. Pero si no haces eso, y si lo que obtuviste, lo obtuviste por casualidad, entonces después viene lo que ahora le está pasando a FAS. Entonces, FAS ahorita está en una situación donde tiene un presente totalmente malísimo, que no sabemos cómo pueda salir. Aquí lo único que pueden apelar ellos es a que el fútbol es impredecible y que de repente en un partido puedan salirle cosas que no están haciendo ahorita y conseguir una victoria, y que eso les pueda dar algún tipo de motivación. Pero el punto de FAS es qué es lo que va a venir más adelante, y si ellos no son capaces de leer eso para pensar ya en futuro cómo van a tener que hacer para reestructurar su equipo, que tiene que hacer una reestructuración profunda. El otro día yo venía hablando con Emiliano en el carro y yo le mencionaba nombres de jugadores que no los voy a tocar acá, que le decía que tú los apoyás, pero es que Emiliano, míralos en el partido. Es que una cosa es que tengan nombre conocido, otra cosa realmente que te están dando ya al plantel. Porque hay momentos donde tú tenés que reconocer eso y es lo más difícil. ¿Qué más te puede dar un jugador? Si ya no te va a dar más de lo que te dio, y si de hecho ya hoy te está dando menos de lo que en su momento te dio, entonces ya hay que pensar en alternativas. Cuesta, pero hay que hacerlo si querés mantener tú un equipo peleando los primeros lugares y creciendo. Entonces, muchos de los jugadores de FAS, por no decir casi todos, porque hay unos nuevos jóvenes que pueden dar más, pero la mayoría de los veteranos, sin necesidad de entrar en detalles de cada quien, ellos ya su pico lo dieron, ahora ya vienen en forma descendente. Entonces, ¿qué vas a esperar? ¿Que se estrellen para pensar en que los vas a cambiar? No, es que cuando llegan a su punto y cuando ya empieza ese declive, antes de que se haga muy prolongado, es cuando tú tenés que ir buscando alternativas con jugadores a la inversa, que van subiendo su pico de rendimiento. ¿Para qué? Para que tu equipo siempre esté en ese pico de rendimiento el mayor tiempo posible. Eso es lo que hicimos con Alianza, y ver las edades de tus jugadores, ver todo ese análisis, para que cuando ya termina el torneo, entonces tú empezás a hacer ya los cambios, ya tenés que ir viendo qué jugadores pueden ir en la idea de lo que tú querés, qué jugadores tienen esa proyección para ir creciendo, esos jugadores que todavía no han llegado a su pico, pero que tienen calidad, que tú sabes que bien proyectados, con buen trabajo, te van a llegar a ese pico. Entonces el problema para FAS se presenta en esa situación. Lo del partido ya estuvo, ya pasó, es lo mismo de siempre, ya hablé que me tapan bien, pero aquí para FAS la tarea a futuro quizás es más importante que el presente, pero el presente no lo pueden arreglar ya. Ahorita a estas alturas traer un técnico solo para esa etapa sería una changoneta, vaya. Hoy es que se aprieten todos, que se reúnan, que vean, que los jugadores participen, si es que no están contentos, que el cuerpo técnico tenga más participación, que se olviden de una cabeza, que se hagan todos uno, y como dicen en Argentina, una piña, ¿va? Sí. Y que traten entre todos de ver cómo sacan esto adelante, pero es la única forma. Pero la tarea grande es lo que tienen que hacer a futuro, porque si siguen engañándose con jugadores que ya no van a dar más, que vienen para abajo, están totalmente, y FAS necesita una reestructuración profunda, no superficial, profunda, porque yo creo que muchos jugadores ya
ya terminó, y además hay otros que sabemos nosotros que tampoco son jugadores idóneos porque no son disciplinados, y tú para ser un equipo grande tenés que tener gente comprometida, y aquellos jugadores que piensan más en la fiesta que en el compromiso de su equipo son los que también terminan arruinándolo, por buenos que sean y no importa cómo se llame. Tú quieres hacer un equipo ganador, tenés que tener jugadores comprometidos con la causa. Si no están comprometidos con tu causa, te van a terminar haciendo más daño si no lo quieres ver, porque eso es lo que a muchos directivos les cuesta, porque se vuelven como amigos de los jugadores. Entonces a la hora de estos análisis no los hacen porque pesa más la palmadita y qué tal presi, y ahí se lo llevan y se lo comen a uno. Tienen que liberarse de eso si realmente quieren corregir el FAS del futuro, si no van a seguir como están ahorita, con la tan buena suerte que el torneo pasado los premió con un campeonato que no era merecido, no para ellos, para ninguno, en la forma en cómo se desarrolló ese formato. Profe Emiliano. Lo primero es hablar del buen rendimiento de Metapan, ¿no? Que no es extraño por la calidad de jugadores, pero sí es extraño por cómo puede ser que contra Alianza se ve un equipo casi insípido y contra FAS parecía un equipo de Champions. Entonces, siempre creemos que las cuestiones tácticas son, a veces el famoso laboratorio no prueba y a veces te salen bien y son críticas y te salen mal y te pueden hundir. Pero el otro día creo que el punto más relevante fue que puso a un central, a Mauricio Cuellar de contención, junto a Erivan Flores. Lo que te dice en el primer parado que pone un equipo totalmente defensivo, pero lo que hizo Zarco Rodríguez es partir el equipo en dos. Entonces hizo un equipo para contrarrestar lo que sabemos que puede tener FAS en ataque, y que el equipo por esas situaciones que no concreta se empieza a desesperar, empieza a hacer un equipo largo, y después tuvo otro del medio hacia adelante, que era Gregory, Salazar, Byron y Clavel, que jugaron un gran partido y se pudieron conectar entre ellos, y agarró siempre a un FAS corriendo hacia atrás, desordenado, y que siempre le ganaron la espalda. En esas situaciones Salazar fue muy importante, por al no ser, él no es un 9 per se, pero es un jugador que tiene gol y que sobre todo se asocia bien, entonces siempre salía de los centrales y agarraba la espalda del contención de FAS, y ahí empezaba el juego. Vimos a un Gregory con espacio, y lo que siempre decimos, ¿no? El famoso clásico de Occidente, es así, es para Metapan siempre fue el partido más importante jugar contra FAS, y por el rendimiento de los jugadores vemos eso, ¿no? Y poco a poco fue encontrando un equipo que estaba lúcido, sobre todo con Gregory, ¿no? Que al minuto creo que 10 o 15 pegó una pelota en el palo y FAS no reacciona, y siguieron tratando de crear situaciones, no le pusieron una marca cercana, y en cambio, al revés, Erivan Flores iba hasta el baño con Landaverde, que sabe que es el jugador que te da vuelo a FAS. Landaverde tuvo poco espacio, se notó cansado también por el partido del miércoles, y sus compañeros no lo ayudaron. Por los costados estuvo un FAS que generó muy poco, como digo, partido, tratando de generar por abajo. En un momento se vio a Madrigal saliendo de los centrales para él generar juego, y a Madrigal no lo tenés para eso. Tenés que hacer un equipo que genere juego para él, para no sacarlo del área, y en ese aspecto ahí es donde creo que el profe Rodríguez fue inteligente y creó un espacio para defenderse donde no hubiese un corredor directo para Madrigal, que Landaverde no tuviese espacio, que ni Wilma ni Kevin pudieran hacer diagonales para crear o para ganar en el 1 contra 1 donde son fuertes. Y ahí, como digo, empezó a desordenar a FAS, lo agarró caminando para atrás. Obviamente la lucidez que tenían, como decimos, Byron, Clavel, Salazar y Gregory, hicieron que el equipo le creara muchas situaciones en el primer tiempo, sobre todo. Y después fue una cuestión de tiempo, ¿no? Porque con la apertura del marcador, ahí sí se vio un FAS totalmente más desordenado, desesperado, con pocas ideas. Y ahí fue donde Metapan, en su bloque bajo, digamos, fue más ordenado, fue más paciente, y los de adelante cambiaron el partido.
Las sustituciones también fueron muy buenas, Peralta entró muy bien, también la famosa ley del ex, que cuando juegan contra un equipo donde quieren volver o no se fueron de la mejor manera, siempre hacen un esfuerzo extra, y encima metió un gol de muy buena factura, y eso le dio tranquilidad. Y después el tercer gol pinta lo que es un equipo desordenado, ¿no? Porque lo primero que vemos es que el portero no estaba en el lugar donde tenía que estar, porque lo sorprende a Kevin. No vamos a decir que lo sorprende por inexperiencia, lo sorprende porque estaban probablemente viendo otras cosas o frustrado o tratando de ordenar al equipo de una forma que pierde el sentido donde estaba la pelota. Entonces, Metapan de los últimos 3 partidos gana los 2 de visitante, y el de local es un equipo desconocido, que es donde tendría que hacerse fuerte. Y eso es lo que hace que probablemente en el próximo partido que le toque jugar de local y que se juegue la clasificación, tal vez hasta podría fallar. Un tanto vulnerable. Sí, parecería que sí. Con el rendimiento del fin de semana, uno lo ve como un equipo que es candidato a llegar por lo menos hasta semifinales, o como punto alto hasta semifinales. Pero cuando lo ves jugar de local, con los equipos que debería pelear por el torneo como Alianza, puedo decir que es un equipo que no tendría posibilidades. Bien, dentro de esto agregar un partido que tuvo quizás a nivel de arbitraje 3 incidencias. Las primeras 2 son 2 tarjetas rojas, que muy bien de parte del árbitro Rodolfo Castillo Toruño, que no duda en ninguna de las 2 situaciones en las que hay. En la primera, un juego brusco grave, es una patada de Domínguez con uso de fuerza excesiva, el árbitro sanciona, tarjeta roja, y luego la siguiente, que es por un golpe en la cara, ¿verdad? Entonces muy bien, porque está atento a pesar de que la situación pareciese que se va a reanudar y el balón está a red de grama. La situación se da a un lado de donde está el balón y pudiese haber pasado desapercibido, pero no, muy bien el árbitro, está atento a la situación, no duda en la tarjeta roja. Eso, por ejemplo, no lo vimos en el Alianza, en el Dragón Alianza, por ejemplo, esa atención al juego, porque uno puede hacer esa comparación en ese sentido, ¿verdad? Que los árbitros no tienen el mismo nivel de atención, y eso te lleva a que pueda fallar. Sin embargo, tuvimos también una situación de error aquí, pero es importante destacar que el resultado muchas veces puede ser hasta favorable para el árbitro para minimizar un error. Aquí Rodolfo Castillo no sanciona un penal, una sujeción al atacante de Metapan, que hubiese tenido la posibilidad de Metapan de incrementar el tema del marcador, por una sujeción sobre la línea, ¿verdad? La línea, recordemos que es parte del área que delimita, y por lo tanto debió haberse sancionado penal. Luego nos compartieron el video, porque en primera instancia, a pesar de que la mayoría dice es penal, es dentro del área, no se tiene el mejor ángulo, ¿verdad? De toma. Luego nos han compartido a través de redes sociales el ángulo exacto que te permite evaluar esa decisión, y dentro de eso también, en ese ángulo, permite ver que la posición del árbitro es incorrecta para una jugada con esas características, que obviamente eso lo hace que no tenga la certeza de decidir, y por lo tanto lo más práctico es, para no cometer un error más grande, según la lógica del árbitro, termina sancionando la falta fuera del área, ¿verdad? Y cuando debió haber sido penal. La segunda amarilla también para Edson pudo haber sido otra expulsión. Sí. Si el árbitro consideraba de hecho una oportunidad de ataque prometedor, podía ser una segunda tarjeta amarilla. Nos vamos a una pausa. Como recalca el profe Elmer, hubo 2 expulsados en este partido, Domínguez y Guevara, para el cuadro del Club Deportivo FAS.